Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, aclaro para aquel que tal vez comienza hoy. Esto es una serie basada en este libro, acerca de una estrategia para predicar el Evangelio, que es el ABCD. Forma parte de lo que enseñamos en Juntos. Yo estoy acá por una cuestión de organización de horarios, pero lo que vamos a enseñar es todo lo que está acá. Somos varios los capacitadores acá en Santa Fe. Y todo este material que usamos en las campañas evangelísticas, tanto en la parte misionera como en las campañas evangelísticas grandes, las hacemos guiándonos por estas verdades. Por estas verdades. Esto es una estrategia, es un camino a tomar. La verdad en la Biblia es una. Uno puede usar diferentes estrategias para poder lograr el objetivo principal por el cual fuimos llamados. Y el Señor nos desafía, que es poder hacer discípulos. ¿Se acuerdan cuando allá, lo que estuvimos el primer jueves, hablamos de la gran comisión, de esta orden dada por Dios para que todos podamos hacer discípulos, todos podamos hacer discípulos. Y eso es lo que nos interesa ahora. Vamos a hacer un repasito. Me confundí, esto no lo tendría que haber puesto. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la A? Acercarse a la persona, sí, muy bien. Bien, qué gente inteligente. Acercarse a la persona, muy bien. ¿Cuál era la segunda? Bendecir, muy bien. ¿Y alguno se acuerda completo? No lo di completo yo, pero... Bendecir al prójimo, muy bien. No sé quién lo dijo, pero lo escuché por allá atrás. El tercero. Muy bien, conquistar al perdido. Bárbaro. ¿Y el cuarto? Discipular al hermano. Vamos a ver el tercero, alumno. Por favor. Conquistar al perdido. Nosotros queremos acercarnos, que esos vieron con Fabián. Estuvieron con Fabián, ¿no? El otro jueves, el de Pascua, no el anterior. Él habló de acercarse a la persona y de la importancia de la oración. Es necesario acercarse bien a la persona para que aquella persona pueda recibir al mensajero. Es necesario bendecir bien a la persona para que esa persona pueda recibir el mensaje. Es importante conquistar al perdido para que la persona pueda recibir a Cristo. Es importante discipular al hermano, al nuevo hermano, para que la persona pueda aprender la visión y recibir la visión. Que la persona reciba al mensajero, reciba el mensaje, reciba a Cristo y reciba la visión de hacer discípulos es el gran objetivo nuestro. Es lo que lleva a la multiplicación. Una persona que recibió al mensajero, recibió el mensaje, recibió a Cristo y también recibe la visión de poder hacer lo que le pasó a ella una vez que reconoció a Jesús como su Salvador. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso hablamos de que esto es una forma de volver nuestro ministerio, que principalmente lo vamos a ver en la D, en el discipulado, que tenga como fruto y como foco y objetivo la multiplicación. Eso es lo principal. Que la iglesia crezca por multiplicación, no por suma. Que todos participemos. Que cada uno de nosotros pueda tener su discípulo. Los domingos acá hay muchísima gente. Imagínense si cada uno tendría su discípulo. Claramente un domingo no entraría. Era el problema que pasaba allá en Hechos 2, que dice que se convirtió en 3.000 personas. ¿De dónde se sacó un templo para tanta gente? Ni acá en Santa Fe hay 3.000 personas. Se juntaban mucho en las casas, entonces eso hacía que tal vez la necesidad de un lugar físico no sea muy importante. Ese es el efecto de la multiplicación. Vamos a tratar de continuar con esto y vamos a hablar de conquistar al perdido. Vamos a hablar de predicar el Evangelio. Yo no voy a dar acá técnicas para predicar el Evangelio. Esas son muchísimas, hay muchas. Hay muchas. De hecho, tal vez tenés la tuya, tal vez escuchaste alguna en algún momento o la aprendiste en algún momento. Acá lo que vamos a hablar es cosas que no deben faltar a la hora de hacerlo.
a la hora de conquistar al perdido. Si nos da el tiempo, vamos a terminar inventando la tuya, la propia, si nos da el tiempo, para hacerlo un poco más práctico, respetando lo que nosotros tenemos que contar. Muchas veces a la hora de predicar el Evangelio solemos tener algunos problemas. Siempre, todos. A veces, o se suele decir o decimos que el hombre no puede llegar a Dios, porque hay una barrera que lo separa de Dios. ¿Qué cuál es? Es el pecado. Ahora Jesús vino ¿a qué? A quitar esa barrera, para que el hombre pueda llegar a Dios. Se forma una cruz, fíjense qué lindo. Ahora, a veces eso es un problema, porque corremos el riesgo de separar el pecado que es inherente a la persona y que le trae la culpa a la persona de ella, y lo ponemos como una especie de barrera que lo separa de Dios, que es cierto, ¿no? Pero la persona tal vez no alcanza a entender que es su pecado y su culpa lo que la condena. Por eso tiene este título de conquistar al perdido. Solamente se conquista un perdido. No se puede conquistar a alguien que no se sienta perdido. Entonces, de esto más que nada vamos a hablar, y de ciertas barreras que no podemos encontrar a la hora de exponer el mensaje de Jesús. Acá vamos a ver cosas algo profundas, pero el mensaje de Jesús tiene que ser predicado de forma clara y simple. Lo tiene que entender un niño, porque es sencillo, lo puede entender un niño. Esa es la manera que nosotros debemos tener. Obviamente acá lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Y vamos a hablar de esto de conquistar. ¿Se acuerdan que el primer jueves habíamos hablado de esta cuestión de lenguaje de guerra, ¿no? que se presenta en la Biblia en cuanto al hecho de predicar el Evangelio? Dando a entender que esto es una guerra que no se gana con cuerpo y esfuerzo y cuestiones físicas, sino que desde el punto de vista espiritual. Si bien Jesús hizo la parte, podríamos decir, vieron que la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 2, que Él derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo. Ahora nosotros, nuestra tarea como en esta parte de la conquista, podríamos decir, ¿no?, que es como un poquito más hasta diplomática. Hay una figura en la Biblia, que la vamos a leer ahora, que es excelente para describir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y es en 2 Corintios capítulo 5 del 17 al 21. El que tiene el libro y lee este capítulo va a ver que lo llama los conquistadores embajadores, porque esa es la figura. Ahora vamos a ver más o menos 4 puntitos como para poder describir de forma sencillita este pasaje y poder pasar a lo que queremos aprender. ¿Alguien quiere leer estos 4 o 5 versículos del 17 al 21? Muy bien. ¿Te animás con micrófono? Vamos. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Muy bien, gracias. Bien, ese es el versículo esos son los versículos en los que vamos a guiar un poco esta primera parte. Esta increíble figura que elige el apóstol para poder describir, para poder dar una idea de la relación del hombre con Dios y cuál es nuestro papel en esto. Fíjense que hay una primera pregunta. ¿Quiénes son aquellos que van a llevar a cabo esta función y esta parte activa? Activa en un sentido, porque sabemos que toda obra es de Dios, pero en esta conquista. Lógicamente los que están en Cristo, lo dice claro el versículo, es cuando primero arranca y empieza. Este versículo, este grupo de versículos, lo que me encanta es que dicen que Él nos hizo una persona nueva y que todo lo que pasó ya no está y todo lo que viene es nuevo. Ahora, esto lo hice en un marco no solo de vida cristiana, sino también de un nuevo compromiso que nosotros asumimos, que es el de ser embajadores. Estas son las dos cosas que nos regala Jesús cuando nos encontramos con Él. En Romanos capítulo 1, cuando es la introducción del libro, cuando se presenta a Pablo, habla del Señor Jesucristo y dice, por el quien recibimos la gracia y el apostolado a todas las naciones por amor a su nombre. Ahí está hablando de estas dos cosas. Recibió la gracia que Jesús le regaló y recibió también una misión y un mensaje a llevar. Estas son las dos cosas que nos pasan cuando recibimos a Cristo. No hay mejor momento, no hay mejor capacitación evangelística para una persona que cuando se encuentra con Jesús. Si una persona se encontró con Jesús, Jesús le va a regalar dos cosas. Le va a regalar la salvación y le va a regalar el deseo y la misión de tener que llevar el mensaje a otros. Esto es importante. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que dice, ¿cuál es el ministerio? Vamos a leer el versículo 18. ¿Quién quiere leer de vuelta el versículo 18? Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús hizo estas dos cosas. Primero nos reconcilió con Dios y después nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos dio a nosotros un ministerio y es el de reconciliar. Ahora, ¿cuál es la idea de la figura del embajador? Una persona que va en nombre de alguien mayor, de un rey, a llevar un mensaje. ¿Se acuerdan que esto lo dijimos? Y hasta lo habrán escuchado. Cuando habla de esta figura embajadora, era un embajador de guerra. Aquella persona que está llevando un mensaje al contrario, al que está en enemistad, para poder llegar a un acuerdo y poder buscar una reconciliación. Ahora, esto es fundamental. Nosotros llevamos un mensaje que nos da nuestro Rey, que es Dios, hacia las personas que están lejos y separadas y en enemistad contra Él. Y nosotros llevamos lo que nosotros vivimos. Por eso en Hechos 1:8 me encanta cuando Jesús le pide a los discípulos ser testigos. Cuando cuando Juan el Bautista se pregunta si es este o es otro que va a venir, Jesús le dice a sus discípulos, miren, cuéntenle lo que ustedes han visto y han escuchado. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan estaban en un momento complicado porque se les estaba prohibiendo predicar el Evangelio y ellos decían, no podemos parar ¿de qué? De contar, ¿se acuerdan lo que hemos visto y lo que hemos oído? Pablo, contando su testimonio en Hechos capítulo 2, dice que Dios le entregó la tarea de poder ser testigo de lo que vio y escuchó. En 1 Juan dice en la introducción de su carta que él comenta y anuncia lo que vio y escuchó. Ese es el arte del Evangelio, comentar y anunciar lo que vimos y escuchamos. Por eso es tan importante predicar bien el Evangelio a la persona que se lo estamos predicando, porque es una persona que el día de mañana va a hablar de lo que vio y escuchó. Y si se encontró realmente con Cristo, la transmisión del Evangelio va a ser fiel, porque él vio y escuchó a Cristo. Nos pasa muchas veces, o nos puede llegar a pasar, que en los ministerios o en la iglesia hay muchos ciegos y sordos, que no pudieron ver y no pudieron escuchar bien.
Y eso trae un problema. Porque si no vieron y escucharon bien el Evangelio, no hay capacidad para poder transmitirlo. Y esa es una traba en la multiplicación y en el ministerio de la multiplicación. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la reconciliación, claramente. Nosotros, Dios ruega a través de nosotros que se reconcilien con Dios. Nosotros vamos a llevar una solución, que es la reconciliación con Dios. Ahora, claramente no está en el pasaje, pero para llevar a una solución, primero nosotros, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué dice ahí en el Power? ¿Qué tenemos que tener? Un problema. Nosotros llevamos un problema y llevamos una solución. Las personas necesitan saber bien cuál es su problema, que es el pecado, ¿no? Que nosotros bien lo sabemos, pero a la hora a veces de decirlo y explicarlo, nos cuesta mucho. Y le damos la solución. No podemos brindar una solución sin que la persona se sepa el problema, porque si no la solución no la va a entender. Y acá caemos en errores a la hora de predicar el Evangelio. Que a veces por una cuestión de no querer decirlo, o no querer hacer referencia a algunas cuestiones inherentes al pecado que no son buenas, tal vez no queremos que la persona la escuche por miedo a X motivo, pero les estamos dando una cura sin que la persona se sienta enferma. Cuarto, vamos a ver algo del abordaje, es decir, cómo nosotros podemos llevar a cabo esta cuestión del problema y de la solución. Entonces vamos a hablar de dos respuestas que deben pasar, que es el arrepentimiento y la fe. Dos respuestas que deben pasar. Esto es un poco lo que vamos a charlar durante este tiempo. Este es un cuadrito que resume, es un esquema que resume qué nosotros debemos decir a la hora de predicar el Evangelio. Hoy vamos a hablar de este cuadro. Con que tengan este cuadro, ya está. Vamos a hablar del problema y vamos a hablar de una solución. Empezamos a hablar del problema. Esto es lo más importante. Ya dijimos por qué. Es importantísimo que la persona conozca su problema. Y que conozca que su problema, que es el pecado, es un problema hacia Dios. El pecado tiene una cuestión que muchas veces se hace hacia otro. Entonces una persona puede sentir culpa y carga hacia otro, o hacia sí, y no hacia Dios. La persona cuando peca, lo vamos a ver más adelante, es culpable delante de Dios. Hay toda una cuestión judicial en este tema. Entonces la persona debe entenderse primero pecadora. Estas dos columnas son dos barreras, por eso las separamos así. Dos barreras que nosotros tenemos que atravesar cuando predicamos el Evangelio. Son verdaderos obstáculos. Primero, que la persona comprenda que es pecadora delante de Dios. Y segundo, que la persona comprenda que la solución es Jesús y no otra cosa. En nuestra cultura la gente viene con muchos conceptos de fe previas, que estorba mucho a la hora de entender este punto, más de lo que pensamos. Ahora, es importante, como dijimos, que la persona conozca y sepa cuál es su problema. Hay un libro muy bueno que lo escribió Ray Comfort, una persona que escribe mucho acerca de evangelismo, que lo recomiendo. De hecho, mucho material del que nosotros trabajamos es material de uno de los ministerios en donde él está involucrado. Ray Comfort escribió un libro chiquito, lo súper recomiendo, está buenísimo, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y en la tapa hay una pintura, medio de la Edad Media, en donde está Esteban y lo están apedrando. Lógicamente el título es una ironía de cómo nosotros a veces comenzamos a predicar el Evangelio. Entonces él cuenta y da un ejemplo y dice, imagínense que yo voy en un vuelo y viene la azafata, me trae una mochila de paracaídas. ¿Alguna vez alguien vio una mochila de paracaídas? ¿La vio al menos? ¿Es grande o no? Hay un paracaídas adentro, claramente tiene que ser grande. Entonces dice, tomá, esto es para que vos tengas un buen viaje. Y vos te lo ponés. Claro, es grande, enorme, incómodo. No encontrás posición. Mirás a los de al lado y los de al lado se te ríen porque tenés puesto esa mochila. Es ridículo tener puesto esa mochila. Y vos la pasás mal. ¿Sabés qué vas a hacer con esa mochila a la hora de viaje? Te la vas a quitar. Distinto sería que venga la azafata y te diga, mirá,
Se desmayó el piloto. Vamos a chocar. Yo te aviso antes de chocar y te doy este paracaídas. Tenelo. La persona se lo va a poner. ¿O no? Sí. Y va a estar, no importa que esté incómodo, no importa que sea grande, no importa que se le rían los de al lado. La persona sabe en qué va a terminar y sabe por qué lo está necesitando. Es más, si la persona es un poco buena, hasta va a tener el deseo de compartirlo con los otros y decirle a la azafata, no tenés más, si le trae acá a la gente porque vamos a chocar todo. No yo solamente. Porque la persona entiende el problema. Fue lo que le pasó a Noé con el arca. Él entendió el problema y por eso hizo el arca. Qué locura hacer algo tan gigante en tanto tiempo. Todos se le burlaban, pero porque él sabía qué iba a pasar. Por eso es tan importante decir cuál es el problema y decir que el problema es el pecado. Y vamos a ver qué acción nosotros debemos hacer para poder lograr que la persona se entienda pecadora y que la persona busque la respuesta a eso, que es el arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a ver que la solución es una sola. Tengamos cuidado cuando hablemos de la solución. Muchas veces diluimos la solución. Se diluye un poquito y no hablamos de los puntos importantes, que es que nosotros tenemos una solución porque alguien pagó la carga y la culpa de lo que nosotros hicimos. Es importante saber explicar sencillamente qué Jesús hizo por nosotros. Voy a hablar de estas tres cosas primero antes de seguir. Este capítulo en el libro está buenísimo. Ese es el segundo capítulo de la parte de conquistar al perdido. Página 110, 112, por ahí, 13. Habla de los tres carceleros del pecador. Son tres cosas, tres verdades que aparecen en la Biblia, que ayudan a que el pecador se dé cuenta que es pecador. ¿Saben que el pecador está en una situación mental muy complicada? La Biblia dice que Satanás cegó su entendimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de aquella fortaleza que se levantan contra el conocimiento de Dios? Dios entregó la mente de aquellos a una mente reprobada. Es una mente complicada. Ahora, ¿cómo puede esa mente saberse pecador? Tres cosas. Primero, pueden ayudar a que cada uno busque un versículo de esos. Son conocidos los tres versículos. Romanos 2, 14 al 16. ¿Alguno de por acá? Juan 7, 11. ¿Alguno de por acá? Y Hebreos 4, 12. Alguien por allá atrás. Perfecto. Vamos a leer. No, vamos a parar, vamos a hacer así. Vamos leyendo de a uno. Primero, la conciencia. El carcelero interno que tiene la gente. ¿Qué es la conciencia? Una capacidad que dio Dios a la gente. En realidad, producto de la caída de la gente, más que Dios le dio a la gente. Pero es una característica que tiene el ser humano, de discernir entre lo bueno y lo malo. Saber qué es bueno y saber qué es malo, sin necesidad que alguien le diga o le cuente qué opina Dios, como dice Pablo en este versículo, estos dos versículos. Y esa conciencia manifiesta, como dice ese versículo, a través de sus razonamientos. Es lo que le pasó a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios, fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que habían cosas que estaban mal. Eso es lo que quiere decir Pablo en este versículo. El hombre cuenta con una conciencia, una capacidad de darse cuenta que lo que está haciendo está mal delante de Dios. Entonces, el primer carcelero, lo primero que va a hacer que el hombre se sienta pecador, la conciencia. Nuestra predicación tiene que
dirigirse hacia la emoción de la persona? ¿Nuestro objetivo es hacer que se emocione? No. Nuestra predicación debe ir completamente al razonamiento de la persona. Tenemos que estar hablando 3 horas y debatiendo acerca de los 3 días, si estuvo 3 días o no en la tumba y calculando las horas. No. ¿A dónde tiene que ir nuestra predicación? A la conciencia. Perfecto. Que la persona pueda entender, despertar, como dicen algunos, el gigante dormido. Segundo, el Espíritu Santo. Juan 7:11. 16:11. 7:16. Bien. 16 del 7 al 11. ¿Lo dije por acá ese? Bien. Uno más. El pecado. Perfecto. Entonces tenemos un segundo carcelero. Podríamos decir, nos podríamos animar a decir el actor principal, ¿no? El Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Y convence del pecado más importante, que la persona no cree en Jesús, que es lo que dice el siguiente versículo. Segundo carcelero, el Espíritu Santo. Tercero, la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Me encanta cómo termina ese versículo. La palabra de Dios puede romper cualquier dificultad, pero una de las más importantes, la que dice al final, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es eso? La conciencia. A través de la palabra de Dios la persona puede lograr. Y con esto voy a hacer una aclaración que siempre la hacemos. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. No podemos predicar sin nombrarla. Si querés ir con tu Biblia y leer la Biblia y tenés tiempo para leer la Biblia con la persona al lado, hacelo. Porque la autoridad no la tenés vos. Es la Biblia la que la tiene. ¿Tenés que saberte versículo de memoria? En la versión que sea. NBI, NTV, Reina Valera, Las Américas, la que quiera. La tenés que saber. ¿Te cuesta de memoria? Aprende a parafrasearlo, sin fallarle lógicamente a algún concepto importante. Debemos ser una ametralladora de versículos cuando predicamos el Evangelio. Tenemos que predicar lo que la Biblia dice, porque es lo que la Biblia dice. Tiene poder intrínseco la palabra de Dios, la que no cae en saco roto. Tu palabra sí puede caer en saco roto. Si vos contás una experiencia que te pasó hace muchos años, puede ser. La palabra de Dios no. Y es la palabra de Dios el tercer carcelero, aquel que va a discernir los pensamientos y la intención del corazón de la persona que está escuchando. El Evangelio bíblico busca la conciencia. La conciencia es la cerradura de la puerta que nosotros tenemos que aprender a abrir. Por eso está esa imagen. Hay muchas veces, la gran mayoría, ¿vieron cuando la cerradura tiene una chapita adelante? Que la gente tiene eso. Y nosotros queremos hacer entrar la llave a toda costa. ¿Sabe qué va a pasar? No va a entrar. Nosotros tenemos que despejar cualquier cosa que no nos interese en el momento que estamos predicando el Evangelio y tratar de llegar a eso. A que el hombre comprenda su estado ante Dios. Vamos a hablar del problema del pecado. Algunos versículos claves que están buenos. Toda injusticia es pecado. Y el único versículo que describe el pecado de una manera... El pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios 2:1. Nuestro problema es el pecado. El pecado es infracción de la ley. O sea que nosotros estamos teniendo una infracción, estamos teniendo un problema con la ley de Dios. Dijimos que la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, actuando el Espíritu Santo, la palabra de Dios era esa herramienta que nosotros necesitamos para poder abrir
la conciencia de la persona, que la persona se sienta pecadora. ¿Y eso cómo lo hacemos? Mostrándole que ante la ley de Dios no es correcto lo que está haciendo. Por eso hay que confrontar a la persona con la ley de Dios. ¿Querés ir mandamiento por mandamiento? Andá mandamiento por mandamiento. ¿Querés no decirlos y hacerlos, los vas nombrando sin que la persona se dé cuenta que estás hablando de eso? Hacelo. ¿Querés buscarla en la Biblia y leer cosas que Dios haya mandado, Jesús haya mandado? Hacela. La persona tiene que verse confrontada con la ley de Dios. Es lo único que puede llegar. La confrontación con la ley de Dios es lo único que puede llegar a la conciencia de esa persona. No hay otra forma. No hay otra manera. Y si no llegamos a la conciencia de esa persona no va a entender su problema. Y si no va a entender su problema, no sirve la solución. Le vas a meter la solución como que si le metés un medicamento para una enfermedad que él no tiene. Nada le va a pasar. Esto es la mitad de lo que tenemos que decir a la hora de predicar el Evangelio. La solución es la reconciliación. Aprendete ese versículo. El problema es el pecado. Versito. El problema es el pecado y la solución es la reconciliación. Antes nosotros enseñamos la solución es la sustitución. Pero vamos a aplicarlo a lo que acabamos de leer. La solución es la reconciliación. ¿En qué se basa esta reconciliación? Primero que el hombre necesita un mediador, que es Jesús. Ese ejemplo que da Job, que dice alguien que haga de árbitro entre nosotros y se ponga las manos sobre nosotros. Está increíble. Esa es una figura increíble de Jesús. Jesús media la reconciliación. Ahora, lo más importante es que necesitamos a alguien que se haya hecho cargo, que haya sustituido ese problema. Y es Jesús. Y acá está el segundo punto clave de predicar el Evangelio. Que Jesús pagó mis pecados. Cargó con la culpa que mi pecado me traía y cargó con la paga que el pecado me traía, la carga que el pecado me traía, que era la muerte. Y la culpa, que era aquello que a mí me hacía pecador. Un versículo increíble. En Colosenses capítulo 2, 14 al 17, nosotros tenemos una lección en la iglesia que habla exclusivamente de este versículo. Dice que Jesús anuló el acta de pecados que a nosotros nos era contraria. Esa es la obra que hizo Cristo. Pagó por aquellos pecados que a vos te estaban acusando. Al morir en la cruz. ¿Qué hay que hacer ante la solución? Tenemos que confrontar a la persona con la cruz de Cristo. Versículo muy fácil, rápido para predicar. Apocalipsis 1:5 dice que Él nos amó y nos lavó con su sangre. Bien sencillo. Él no nos amó y nos lavó con otras cosas. Nos amó y nos lavó con su sangre. Jesús fue aquel que muriendo en la cruz murió por nosotros. Cruzando estas dos barreras es la manera que nosotros debemos tratar de predicar el Evangelio. Primero, atravesando la barrera del problema. Digo barrera porque cuesta mucho que la persona lo haga. Por eso es importante acercarse y bendecir. Por eso es importante que la persona reciba el mensajero y el mensaje, como dije al principio. Segundo, nosotros tenemos la ayuda de la palabra y la ley de Dios para que la persona se vea pecadora. Hagan como quieran. Yo generalmente si no puedo pasar esta no sigo. Porque es muy difícil. Ahí caemos en ciertos errores. Caemos en que personas se convencen y no se convierten. Que ese es uno de los principios. Se convencen de la solución, pero no se convierten porque no tienen de qué convertirse. Sí. Para ellos no. El Evangelio es una buena nueva. Pero si la persona no entiende la vieja mala, no tiene sentido el Evangelio. La buena nueva del Evangelio, la noticia buena del Evangelio. Termino cortito. Vamos a hablar del arrepentimiento, que es una manera, es un cambio de pensar que ocurre en la persona, y es de Dios. Es de Dios. En el proceso,
las características de la persona se van a movilizar, a entender que él es pecador y está en falta ante Dios. Dijo David, contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Su afrenta es contra Dios. Y va a necesitar la fe. Necesita el arrepentimiento cuando su problema es el pecado. Cuando entiende que su problema es el pecado. Y va a necesitar la fe para saber que su salvación es Cristo. Su fe tiene que tener una dirección y la tenés que dar vos cuando lo hablás. Él no la va a encontrar. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz por él? Esa es la dirección de la fe que él tiene que tomar. Él tiene que depositar absolutamente toda su fe en Jesús. Toda su fe. Y eso nos tenemos que asegurar. Porque las personas en nuestra ciudad, con un pasado muy católico, tienen ese problema que está ahí. Piensan que la fe puede ser en obras o piensan que la fe puede ser en otros. Es como una silla. Y voy a terminar con esto. Yo debo depositar toda mi fe en esta silla que me va a sostener. ¿Yo así lo estoy haciendo? ¿Sí? Yo estoy confiando absolutamente que la silla a mí me está sosteniendo. ¿Sí? ¿De qué nos tenemos que asegurar? Que la gente no haga esto, por ejemplo. Algunos me van a ver, otros no. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Me apoyé en la silla? Sí, me apoyé. Me apoyé. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿También me apoyé en quién? En él. Las personas suelen apoyar su fe en personas. Presentes, pastores, obispos, el cura, o pasados, santos. A veces usamos a la hora de hablar, si tenés confianza, porque a veces puede ser medio ofensivo. Vos te tenés que operar el corazón y va un cirujano y la secretaria te dice, no está el cirujano, pero está la mamá, ¿querés pasar? ¿Vos te vas a operar? Bueno, todo bien que María sea la mamá, no te va a salvar. Te salva solo Jesús. Segundo, yo puedo agarrar, sentarme en la silla y apoyarme en quién? En mí. ¿Yo me apoyé, puse mi fe en la silla? Sí, la puse. ¿Pero en quién también? En mí. El gran problema de las obras que tiene la gente. Y que nosotros cuando nos damos cuenta en una charla, es como que si abrimos la cabeza, vimos el tumor y la cerramos, ¿viste? Como que nos hacemos como que no escuchamos nada. Eso hay que sacarlo. Hay que sacarle de la cabeza a la persona que sus obras le pueden hacer algo en su decisión por la eternidad. Estaría bueno seguir con esto, pero va a ser mucho. Tercero, una persona que se sienta en una silla y se apoya en la columna. Tercer problema, se apoya en las estructuras. Piensa que ir a la iglesia, piensa que hacer ciertos ritos lo pueden salvar. ¿La persona se confió en la silla? Sí, pero también confió también en eso. Las personas tienen estos conceptos en la cabeza. Y nos puede pasar que la persona va a creer en Jesús cuando nosotros se lo estamos diciendo. Pero ¿vieron cuando estás incómodo? ¿Alguna vez le pasó? Eso es porque la persona no creyó 100% en Jesús. Hay algo que nosotros debemos sacarle con preguntas. Vos le tenés que preguntar antes, durante, después, como quieras. El pecado te separa de Dios. Está el típico ejemplo de las dos manos, pones algo en el medio. Para que las dos manos se junten, ¿qué tenés que hacer? Sacar el papel, por ejemplo, si le pusiste un papel. Bueno, ¿cómo haces para sacar el pecado? Te vas a sorprender con lo que vas a responder, con lo que vas a escuchar. Y le tenés que dar la razón. Ajá, ¿y algo más? Sí, tenés que hacer esto. Ah, ¿y otra cosa más? Ajá, también. Y le mostrás cómo en Efesios capítulo 2 la Biblia desmiente eso. Y dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe. Esta es la gran barrera que nosotros tenemos que atravesar. Esto es un ejemplo de lo que les di. Se puede hacer de muchísimas maneras, no nos va a alcanzar el tiempo. Termino con esto. Termino acá. Disculpo que me pase un poquito con el tiempo. El esquema de las 5 verdades. Esto es lo que usamos nosotros.
¿Querés anotarlo? Anotalo. ¿Querés sacar una foto? Sacale. Pero yo te quiero dejar un desafío, que es que vos escribas 3 puntos, 5, 4, 15, como quieras. ¿Cómo exponer el Evangelio? Pero respetando siempre 2 verdades que sí o sí tenemos que decir y no nos tenemos que olvidar. El problema, aprendete este versito, el problema es el pecado, que debe ser confrontado con la ley para que traiga arrepentimiento. Le estoy diciendo el cuadrito. La solución es la reconciliación. Yo debo enfrentar a la persona con Cristo para que lograr en esa persona la fe. Si yo, en estos puntos yo creo que está bastante completo. Elijan sus versículos. Si ya hay algunos versículos que se saben de memoria, no usen eso, usen lo que se saben ustedes. Pero respetemos esto. Recuerden, la primera capacitación evangelística que vos le vas a estar dando a esa persona, la multiplicación empieza en el momento que vos le explicás el Evangelio. Por eso es importante. Hacelo con la fe de que esa persona en una semana vas a empezar un discipulado. Hacelo con la fe que esa persona va a multiplicar esto. Que vos que Cristo conquiste el corazón de la persona. Es el primer paso a la multiplicación. No va a tardar ni 3 días de contarle a otro lo que Jesús hizo en su vida. Vamos a orar. Cerramos los ojos. Como dije, técnicas hay muchas. Al que quiere saber, el que quiere leer sobre eso, dígame cuando terminemos, mándeme un mensaje, un mail, hay mucho material para leer, formas, dibujando, sin dibujar, diciendo. Diferentes tipos para niños, para adultos, muchas. Pero te animo a que hagas la tuya, respetando las verdades en la Biblia. Y sabiendo que es el primer paso a la multiplicación de tu discípulo. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias porque podemos compartir tu palabra. Señor, queremos pedirte por todos aquellos que escuchen tu evangelio a través de nuestras bocas. Señor, que pueda actuar tu espíritu a través de tu palabra en sus corazones. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hiciste en este día y por este hermoso momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.